¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a tener nuestra clase de español. Vamos a comenzar con un repaso general de algunos temas que ya hemos observado y que necesitamos replantear. Bueno, como ustedes saben, en español existen 8 clases de palabras. La primera es el sustantivo, los adjetivos, el artículo, el pronombre, el verbo, el adverbio, las preposiciones y las interjecciones. En esta clase pues vamos a analizar el sustantivo. Si ustedes recuerdan, ya habíamos analizado esta parte. El sustantivo, primera cosa, pues puede funcionar como un sujeto dentro de lo que es una oración y designa o identifica a los seres animados o inanimados. Esto quiere decir cosas que tienen vida o que no tienen vida. En este sentido, una definición más breve podría ser que los sustantivos son personas, animales, cosas, también pueden ser nombres de lugares, de ríos, de instituciones. Son propiamente los sustantivos. Vamos a poner ejemplos para que sea más breve y más claro. Por ejemplo, en el nombre de personas, Juan, Julio, Jesús, Octavio, etcétera, son nombres de personas y son sustantivos. Los oficios y los trabajos también son sustantivos. Por ejemplo, el carpintero, el médico, el mecánico, el profesor son oficios y son profesiones. Algunas de ellas son profesiones, son las profesiones son las que son cuando tú estudias, cuando te dedicas a precisamente estudiar y te dan un título por ello. En cambio, los oficios, pues son aquellos que se desarrollan conforme a la experiencia y a la práctica. Por otro lado, tenemos los animales, por ejemplo, el perro, el gato, el chivo, el caballo, etcétera, todos ellos son nombres de animales. Aquí, como ustedes pueden ver en la imagen, tenemos a Benji con mayúscula porque es un nombre propio, aunque se refiere a un animal, pues es un nombre precisamente propio y por eso va con mayúscula. También tenemos cosas, por ejemplo, un lápiz, una lapicera, un ventilador, una cama, etcétera. Todo eso es precisamente un sustantivo. Entonces, que no se les olvide eso, es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, los sustantivos tienen una clasificación muy específica y en este sentido es importante tener en cuenta que hay sustantivos comunes y propios. Generalmente, en las clases de español les enseñamos este tipo de sustantivos diciéndoles que los comunes son aquellos que no llevan mayúscula y los propios son los que sí llevan. ¿Por qué razón? Porque los comunes hablan de cosas con las cuales estamos comúnmente relacionados. Por ejemplo, un gato, una casa, la silla, una pared, etcétera. Son cosas que vemos de manera normal, un árbol, y por esa razón no llevan mayúsculas. En cambio, los propios, como son nombres de personas, de lugares, de ríos, etcétera, sí deben de llevar letras mayúsculas. También tenemos otra división en nombres abstractos y concretos. Los abstractos son aquellos que son ideas, que están en nuestra mente, que son solamente racionales. En este sentido, por ejemplo, el amor es algo que existe, pero no es medible, no se puede ver, no se puede tocar, no tienen una presencia física. Tenemos el caso también de conceptos como el miedo. No podemos ver el miedo, pero sí podemos sentirlo, aunque no esté físicamente. Ahora los concretos se refieren a todo aquello que se puede percibir con los sentidos, ya sea con el tacto, con la vista, con el oído, con el gusto, con el olfato, entonces con la vista. Entonces ustedes precisamente cuando tengan un objeto que pueda ser sensible a estos sentidos, pues estamos hablando de algo concreto. Ahora, tenemos otra división con los individuales y los colectivos. Los individuales es cuando nos referimos solamente a un solo ser. Generalmente se habla de los animales, por ejemplo, la oveja solita es una oveja, pero cuando hay un montón de ovejas se llama rebaño. Lo mismo pasa con el perro. Cuando es un perro, es un solo perro, pero cuando hay muchos perros se llama jauría. En las aves, cuando hay una sola ave, pues es un ave, un pájaro, pero cuando hay un montón de aves se llama parvada. Los peces, si hay un solo pez, pues es un pez, pero si hay muchos peces se llama cardumen o también se le llama banco, banco de peces o cardumen de peces.
Ahora estamos con los sustantivos contables y los incontables. Los contables son aquellos que pueden ser enumerados de manera relativamente fácil. Por ejemplo, si yo tengo animales, puedo contar los animales de a uno, dos, tres, etcétera. Pero en cambio hay cosas muy difíciles de contabilizar. Por ejemplo, el caso del azúcar es complicado de poderlo contar porque imagínense, para contar grano por grano de azúcar es complicado, entonces por eso se llama incontable. Ciertamente, los incontables se pueden medir y cuantificar. Por ejemplo, no pedimos granos de azúcar, pero sí pedimos kilos de azúcar. Vamos por arena y no pedimos, oiga señora, deme 400 billones de granos de arena para construir mi casa. No hacemos eso. ¿Qué hacemos? Le decimos, véndanos 1 metro, 2 metros de arena para construir la casa. Ahora, tenemos otra división de sustantivos en primitivos y derivados. Los primitivos, imagínense que ustedes que fueran cavernícolas y entonces de repente ven a un perro por primera vez y no saben cómo ponerle. O sea, no saben cómo decir que eso es un perro. Entonces ustedes, al igual que los niños seguramente, ven al perro y lo que hacen para nombrarlo es decir, mira un guagua, guagua. ¿Por qué? Porque es el sonido que hacen los perritos. Entonces ustedes hacemos precisamente los seres humanos los nombres conforme a los sonidos que hacen estos seres. Ahora, fíjense, por ejemplo, en primitivo tenemos pan. La palabra pan viene de una diosa griega que era la diosa de los cultivos. Entonces el pan era el regalo que nos daba ella para poder sobrevivir. Entonces, del pan se deriva panadero, panadería, panecito, panecillo, panqué. Todos los que tengan que ver con el pan y que empiezan de esa manera, precisamente son derivados, palabras derivadas. Ahora, rosa, rosal es un derivado de rosa, rosario es un derivado de rosa, de flor que es primitiva, florería, florecita, florecilla, florero, etcétera. Son derivados. Ahora miren, el ser humano ha ido evolucionando y ha ido creando precisamente palabras que él necesita, por ejemplo, de cosas que ni siquiera existían antes. Por ejemplo, vio que empezó a llover y dijo, necesito algo que me sirva para el agua. Entonces, ¿cómo le puso? Paraguas. Iba en su carro y de repente vio que la lluvia también le caía en su brisa, o en el parabrisas, perdón. ¿Y qué hizo? Un parabrisas también. El limpiabrisas, el limpiavidrios, el sacapuntas, etcétera. El ser humano crea palabras para precisamente explicar lo que está en la realidad. Ahora, tenemos dos categorías, el número y el género. Cuando algo es singular, refiere solamente a una cosa. Cuando algo es plural, refiere a dos o más cosas. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejercicio más adelante. El género es masculino o femenino. El masculino refiere al término de los varones o de los hombres y el femenino al género de las mujeres o de aquello que esté relacionado con el género femenino o con las damas. Ahora sí, pongamos un ejemplo. Pongamos el caso de la computadora. Computadora. Vamos a ver cómo se puede hacer precisamente este sustantivo. La computadora es un nombre común o propio. La computadora es algo que podemos ver generalmente, que podemos estar en contacto con ella, ¿sí o no? Pues sí. Entonces es común, no es propio porque la computadora es un término muy común, no es de una persona, no es un nombre de río, etcétera. Ahora, entre abstractos y concretos, aquí, pues obviamente estamos hablando de algo que está en las ideas o de algo que está en la realidad, que podemos tocar. Como es algo que podemos tocar, sentir, etcétera, es algo concreto. Ahora vamos a ver si es individual o colectivo. ¿Una computadora es individual? ¿Refiere solamente a uno o refiere a varios equipos de cómputo? Como nada más es a uno solo, es algo individual.
Posiblemente en computación no sé el término exacto, pero debe de ser algo así como, para colectivo, algo así como una red computacional. Tal vez sea el nombre apropiado. Ahora, para que fuera colectivo. ¿Contables o incontables? ¿Puedo contar la computadora? Sí, es una. Entonces es contable. ¿Es primitivo o es derivado? A ver, voy a ver. Computadora. Viene de la palabra cómputo. Cómputo es algo que se puede contar, algo que se puede, eh, además de contar, como controlar. Entonces, la palabra computadora es un derivado porque viene de cómputo. También de computadora se pueden derivar otras como computadorcita, computadorcilla, etcétera. Ahora, vamos a ver si computadora es compuesto o no. Computadora. Viene de cómputo y Dora, Macedora tal vez, lo que hace cómputos, algo que hace precisamente cálculos o cómputos. Entonces puede decirse que computadora es algo que sí está compuesto. Ahora, en número singular o plural, vemos que es un singular porque solamente hablo de uno. Para que fuera plural tendría que decir computadoras. Ahora, ¿es masculino o femenino? ¿Cómo voy a saber esto? Dependiendo del artículo que pueda ir antes de la palabra. Por ejemplo, digo el computadora, no, entonces no es masculino. Digo la computadora, sí, entonces es femenino. Bueno, espero que con esta explicación quede clara esta división, para que puedas resolver el examen que está sobre el sustantivo. Que tengas un muy bonito día. Seguimos en contacto. Cualquier duda, ya saben que pueden hacer cualquier pregunta al respecto. Que tengan bonita tarde.